Que Dios le bendiga en esta hora. Quiero compartir la palabra del Señor con usted en este momento. En Mateo capítulo 25, versículo 1 nos dice de esta manera. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Mire lo que sucedió. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Palabra de Dios. Aquí tenemos en estos acontecimientos, Jesús está en el monte de los olivos. Está hablando con sus discípulos. El acontecimiento anterior a esto, los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan: ¿qué señal habrá de tu venida, Señor? ¿Qué señal habrá del fin del mundo? Y Jesús le responde, ¿cierto? Cuidado que nadie los engañe, ¿ya? Haciendo alusión que en el tiempo final habría mucho engaño, ¿ya? También le habla de los terremotos, de las pestes, nación contra nación, reino contra reino, terremotos en diferentes lugares, todo lo que hoy día estamos viendo, ¿cierto? Está ocurriendo delante de nuestros ojos, ¿ya? Eso fue lo anterior a esto. Y después, cuando Jesús ya le relata las señales de la venida, de su retorno, ¿cierto? Del arrebatamiento, que el arrebatamiento, ¿cierto? No es lo mismo que la venida del Señor, porque el arrebatamiento es en forma repentina, igual que un ladrón cuando viene a robar. El ladrón no quiere ser descubierto, viene en forma repentina y se va rápidamente. Así será el arrebatamiento. Y después, ¿cierto? Pasado 3 años y medio, viene la venida de Jesús, del Mesías, ¿cierto? Donde todo ojo le verá. Y aún aquellos que le traspasaron, aquellos que le asesinaron, ¿cierto? Lamentarán. Aleluya. Ya, aquí Jesús está comparando el arrebatamiento como una virgen que con sus amigas, ¿cierto? Que esperan al esposo, al novio. Entonces, en los tiempos que Jesús relata esta historia no había luz eléctrica, ya. Y lógicamente el día terminaba cuando empezaba a oscurecer. Y para alumbrarse la noche habían lámparas con aceite, ¿ya? Y de esa manera se podían alumbrar un limitado tiempo, ¿ya? Pero aquí Jesús le relata que el reino de los cielos será semejante, va a ser parecido a 10 vírgenes que están esperando que venga el novio, ¿cierto? A ver a la novia, se reúnan, ¿cierto? Que hay un encuentro amoroso, ¿cierto? En el sentido de noviazgo, ya no de matrimonio, sino de novio, ¿cierto? Y donde van a estar también, van a estar las amigas, y cierto, contentas con la novia, ¿ya? Pero dice el relato, Jesús nos dice que será semejante, será parecido a 10 vírgenes, a 10 doncellas, a 10 señoritas que esperan al novio que venga a buscar la novia. Pero dice que todas están expectantes de este acontecimiento, ¿ya? Pero sucede que hay 5 de ellas que tienen, las 10 de ellas, por cierto, tienen las lámparas. Y el Salmo 119, en el versículo 105, aquí, cierto, la Biblia nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios, ¿cierto? Es una lámpara, una lumbrera. Entonces, esto nos habla que en el tiempo cuando Jesús va a venir, habrá
personas, habrá creyentes que tendrán la Biblia, ¿ya? Y, sin embargo, la mitad de ellos va a tener, todos van a tener la lámpara, la Biblia, porque están esperando al esposo, estamos esperando este acontecimiento de que Jesús retorne a buscar a su iglesia, ¿ya? Pero 5 de ellas no tenían un ingrediente clave, que es el aceite, ¿ya? El aceite para poder alumbrarse, para que el aceite no habla de la comunión del Espíritu Santo con Dios, ¿ya? Usted y yo, cualquier persona puede tener mucho conocimiento teológico, conocimiento cierto de la Biblia, conocimiento también de culturas, de historia, todo acerca de lo que nos relata la palabra de Dios. Pero sabe, si no tenemos el ingrediente clave, el ingrediente fundamental, uno de los ingredientes fundamentales es tener la comunión con el Creador. Amén. Sabe que cuando en los tiempos de Jesús, los rabinos, los fariseos, los doctores de la ley, todos ellos eran hombres, eran teólogos de la época, tenían todo el conocimiento académico y teológico. Sin embargo, no recibieron a Jesús. Sin embargo, no tenían comunión con Dios. Como Isaías lo había profetizado, ¿cierto? Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. No tenían ese aceite, no tenían ese aceite espiritual, la comunión del Espíritu de Dios, la comunión con el Santo de Israel. Amén. Hoy en día sucede lo mismo. Hoy en día hay mucha gente que tiene la Biblia. Hay muchos hombres que se jactan, ¿cierto?, de manejar el idioma hebreo, el arameo, el griego, y hablan quieren judaizar muchos de ellos. Hay otros que toman la palabra de Dios como fuente de ganancia. Hay otros que quieren vivir bajo la ley aún, que la ley aún les rige, cuando en circunstancias que la palabra de Dios nos muestra claramente que Jesús rescató de la ley del antiguo pacto o del viejo pacto, como quiera llamarle, rescató solamente la ley moral, no la ley ritual ni de los sacrificios, porque los apóstoles dejaron claramente que el sacrificio único y perfecto es Jesucristo. Aún Juan Bautista, el último de los profetas, dijo: el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, Jesucristo, es el único y suficiente y perfecto y santo, limpio sacrificio que quita el pecado, puede quitar y quita el pecado de toda persona que quiera recibirle. Aquí dice Jesús claramente, le compara, les habla a los suyos, que ya no está la multitud, está los suyos preguntando específicamente. Dice que habrá, en el momento que Jesús venga a levantar a su iglesia, los muertos en Cristo sean resucitados, ¿cierto? Como dijo el apóstol Pablo. Entonces va a suceder un momento tan eminente de que el Señor viene ya. Aleluya, viene ya. Y como hoy lo vemos, viene ya Jesús. Sabe que la iglesia, las 10 vírgenes, aún las insensatas, despiertan de ese sueño, despiertan de esa indiferencia, despiertan. Pero hay la mitad de ellos, la mitad de esos creyentes no tiene este aceite espiritual, no tiene la comunión con el Señor. ¿Y qué es tener la comunión con el Señor? Tener la comunión del Señor es sentir la paz de Dios, el río de agua viva, es tener la pasión por predicar el Evangelio de Cristo, compartir ese amor que el Señor nos ha dado por gracia, no porque seamos mejores ni perfectos, no, solamente su amor y su gracia sobre nosotros, aleluya, y ya no tienen ese fuego, no tienen ese aceite, ya no, su corazón no arde por Cristo, por amor, ¿cierto?, por pasión, por querer, sino que hay otros intereses, muchas veces económicos, materialistas, porque hoy en día vemos una iglesia como la iglesia de la Odisea, una iglesia enriquecida, ¿cierto?, pero ciega espiritualmente, indolente, materialista y desventurada, pobre, ciega y desnuda, como nos dice Apocalipsis capítulo 3. Hoy vivimos los tiempos de la Odisea. Hoy la iglesia, ¿cierto? Hay vírgenes que tienen, yo no conozco su condición espiritual, si usted tiene la comunión con el Señor o si tiene solamente el conocimiento de la palabra del Señor. Déjeme darle esta voz de advertencia. Más bien la palabra le da en esta hora una voz de advertencia. ¿Tiene usted el aceite espiritual? ¿Tiene usted la comunión con el Santo de Israel? ¿Con el Mesías, ¿cierto? Aleluya. ¿Tiene la comunión con el Hijo de Dios? ¿Con el único mediador entre Dios y los hombres? ¿Tiene esa comunión? Si no la tiene,
tiene que arrepentirse y pedirle al Señor: Señor, restaura mi vida, restaura mi corazón, las ganas de buscarte. Yo no quiero ser de esas 5 vírgenes, porque esto se cumplirá, literalmente se va a cumplir. La mitad de los creyentes se va con el Señor, ¿cierto? Que conocen la Biblia, que esperan, que saben de la venida del Señor, que esperan al esposo, pero sin embargo la mitad de ellos solamente vivían un evangelio cómodo, un evangelio, ¿cierto?, sin consagración al Señor, sin negarse a sí mismo. Porque hoy hay un evangelio libertino, también entre comillas, ¿cierto?, donde todo es permitido, ¿cierto?, donde no hay negación, negarse a sí mismo, negarse a la carne, a los antojos de la carne, ¿cierto?, a las vanidades de este mundo, un evangelio apóstata, ¿cierto?, que solamente busca la autocomplacencia y busca la felicidad en este mundo. Cuando el Señor Jesucristo fue claro, nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Ya, no les dijo van a estar siempre bien, no, van a tener aflicción. Pero confíen, porque yo ya he vencido al mundo. Aleluya, esta es la confianza, esto es nuestro Cristo, este es el evangelio verdadero, puro, el evangelio de negación, el evangelio que sirve al prójimo en el área social, en el área espiritual, el evangelio, aleluya, de que Cristo viene, que hay que estar preparado, que hay que vivir en santidad, porque Dios es santo y Dios no puede ser burlado. Aleluya. Y dice entonces dice: a la medianoche se oyó un clamor. ¿Ya? A la medianoche viene el Señor. ¿Cuándo la medianoche? Porque en Medio Oriente va a ser, cuando el Señor aparezca, en el Medio Oriente va a ser de noche, literalmente. Y acá en Occidente va a ser de día. Ya, el Señor va a aparecer. El Señor va a levantar a su iglesia. Ya. Pero antes de eso viene un clamor. Hoy un clamor. Hay una predicación de que el Señor ya viene. Salgan a recibirle. Y dice que todas arreglaron sus lámparas y salieron a recibirle. Pero las que no tenían aceite se dieron cuenta de su condición espiritual y pidieron a las prudentes: ore por mí, ¿por qué no me lee la palabra? ¿Por qué no? Y las prudentes dijeron: vayan a comprar. No dijeron vayan a pedir, ojo con eso, vayan a comprar. Hay un precio que pagar, una negación para servir a Cristo. Aleluya. No tomemos la venida del Señor por tardanza, porque Él ya viene, aleluya. Y todo lo que hagamos es pasajero. El apóstol Pedro en su segunda carta dijo claramente que todo lo que vemos hoy día va a ser quemado. Ya la tierra antaño, en la antigüedad, la generación de Noé fue purificada, el pecado fue raído con agua, ya fue exterminada esa generación con agua, pero hoy va a ser exterminada con fuego, de erupciones volcánicas, de guerra, de misiles y de muchas cosas más. El Señor ya viene, aleluya, el mundo está siendo engañado, el mundo está siendo manipulado, como está escrito, y todos van como ovejas al degolladero. Aleluya. Pero usted y yo tenemos la luz de Cristo. El mundo no va a entender, el mundo no va a comprender. Solamente aquello, como dijo el profeta Daniel en el capítulo 12, muchos ciertos serán limpios y emblanquecidos. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Si usted es un escogido, una escogida para salvación, usted va a entender las señales, pero la mayoría de la sociedad no va a entender las señales de la venida del Señor. ¿Y por qué? Porque su corazón está engrosado, su corazón, ¿cierto?, está endurecido. Que Dios les bendiga, el Señor ya viene, y busquemos a Cristo mientras pueda ser hallado. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Cristo viene. Amén. Amén.